Olá, tudo bem? Eu vou explicar neste vídeo sobre os artigos. É muito importante que você veja cada vídeo e faça os exercícios, porque existe um caminho para a gente se tornar fluente. Muitas vezes a gente quer ver tudo rápido, quer aprender tudo, só que no final, quando você estiver no intermediário, você vai perceber que tem algumas coisas que, se você não treinou no básico, você vai ficar com esse erro, que muitas vezes são muito feios esses erros e vão fazer você parecer que está falando portunhol, né? Então, cada vídeo ele é formulado para começar um caminho até se tornar fluente. Então, não vai pular vídeos, faça tudo certinho. E os artigos é algo que a gente percebe muito fácil, que a pessoa sabe trabalhar eles ou não. É comum, como eu falo, alguns estudantes vão pulando etapas ou não conseguem corrigir algumas palavras. E quando está no intermediário, a gente percebe que os erros são muitas vezes do básico. Então, é normal também para a gente, como professor, corrigir vocês, mas lembre sempre que às vezes é bom você saber o básico. E os artigos é algo muito importante, porque às vezes eu vou conjugar eles, não conjugar, eu vou colocar perto eles e preposições e eu tenho que saber como trabalhar eles. Então, nesta aula eu vou explicar para vocês como trabalhar os artigos, tá bom? Então, miremos os artículos definidos. Generalmente no voy a colocarlos o en singular o en plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el masculino sería él y el plural los. Cuidado de aquí no colocar lo y el plural los. El singular es él. También para femenino entonces sería la y las, ¿ok? Entonces miremos algunos artículos aquí. Por ejemplo, el primero sería el libro, ¿no? Pausen el video y ustedes intentan colocar aquí los artículos que ustedes creen que se utilizarían y yo voy a leerlos y corregirles a ustedes. Entonces, si ya hicieron esto, voy a corregir. El primero sería el libro, el segundo la chica, el lápiz, las mujeres, los pantalones. ¿Hasta ahí alguna duda? Pantalones, calzas, ¿no? Solamente que en español son masculinos, los pantalones. ¿Ok? El siguiente entonces, el cuaderno. Siguen las sillas, as cadeiras. ¿Ok? Las sillas. El niño, los peces y la manzana. Es normal, ¿no? Generalmente yo lo voy a colocar, por ejemplo, el artículo femenino en palabras que terminen en A, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, miremos los casos de los plurales. Entonces, por ejemplo, las mujeres. El plural, ¿cómo se forma? Si él termina en una vocal, yo voy a colocar solamente un S. Por ejemplo, en el caso de silla, ¿no? Cadeira, sillas, ¿cierto? Pero cuando termina en una consonante, yo voy a colocar ES, ¿sí? Por ejemplo, mujer, mujeres, ¿ok? Pantalón, pantalones. Siempre voy a colocar ES cuando termina en una consonante, ¿ok? En el caso de que termine en una Z, Z, por ejemplo, pez y peces, el plural sería ces con C, ¿sí? Lápiz, ¿cuál sería el plural? Lápices, porque en español hay el plural de lápiz y sería con C, lápices. Entonces son estas tres reglas
de plural. Atención con esto. ¿Cómo sería entonces ciudad? ¿Cuál sería el plural de ciudad? Sería ciudades. Cuidado de no decir ciudades. ¿Será que usted dijo ciudades? Ciudades. ¿Ok? Miremos entonces ahora los artículos indefinidos, que también son importantes para denominar algún sustantivo. Puedo decir un o unos y una y unas. Es muy importante esto, ¿ok? Entonces, atención que el número uno o el número un, ¿ok? Si yo continúo también, por ejemplo, tengo un hermano. ¿Cuántos tienes? Tengo uno. Esta palabra un significaría uno, pero cuando continúa con un sustantivo, yo quito la o y digo un, ¿ok? Entonces miremos, pausen el video y miren cuáles serían los artículos indefinidos que ustedes colocarían aquí, ¿ok? Ya hicieron esto, voy a corregir, ¿ok? Dice un informe. Un informe sería un gelatorio, ¿no? En español, otra cosa es que la mayoría de las palabras termina con N, no con M, como en portugués. Entonces, un informe, una niña, un computador, unos audífonos, fones de oído, ¿no? Unos. Aquí, unas monedas. Siguiente, un vaso. Miren que mi pronunciación de vaso no es tan fuerte. Vaso, ¿no? Un vaso. Muy delicado, un vaso. Unas sillas. ¿Sillas es qué? Cadeira, ¿no? Unas mascotas y unos bolígrafos, un juguete. Estos tres últimos, mascotas es pet, bolígrafo es caneta y juguete es brinquedo. Entonces, unos, una, unas. ¿Perfecto? Miremos entonces la última parte, que es sobre el artículo neutro lo. ¿Cuándo lo voy a utilizar? No pueden decir lo para un sustantivo masculino. Por ejemplo, lo trabajo, lo niño, lo informe. No. El niño, el trabajo, el informe. Es muy común y ustedes tienen que practicar esto en clase también. ¿Ok? Hagan los ejercicios también del curso virtual. Entonces, miramos que se utiliza cuando yo quiero evitar decir alguna cosa o algún sustantivo. Por ejemplo, miren este ejemplo. ¿Tienes el celular? Sí, lo tengo. Ese lo se refiere a el celular. ¿Ok? También al lado de adverbios y adjetivos. Por ejemplo, cuando voy a hablar de un lugar, digo lo mejor de o lo peor de es tal cosa. Ahí yo lo puedo utilizar. Y el último es cuando uso el lo que. Entonces, lo que pasa es que no entendí lo que me dijiste ayer. Generalmente refiriéndose a algo también. Pero lo importante es que ustedes nunca lo usen junto a sustantivos. Yo digo el computador o digo lo computador. El computador, ¿ok? No lo voy a usar con sustantivos. Bueno, también en esta clase necesitamos ver las preposiciones y los artículos cómo quedan. Miremos que cuando yo voy a usar la preposición a, entonces uso por ejemplo a la, ¿sí? O al para decir a él. No digo a él, digo al. ¿Ok? Voy a la panadería, voy al banco. ¿Listo? También cuando usamos la preposición de con un artículo, entonces quedaría, por ejemplo,
del o de la y de los o de las, ¿sí? Ahora, si quiero decir que esto es de él, ahí sí es separado. Una cosa es decir que esto es del trabajo, del, una sola palabra, y otra cosa es decir que esto es de él, tipo deli, ¿no? Es separado. Miremos aquí, esto es del trabajo, como les digo, esto es de la empresa y esto es de él, ¿ok? Separado y con acento, acento en la E. Y la preposición en también, en el, separado, en la. Mi madre está en el centro comercial, el horno está en la cocina, yo estoy en la oficina, ¿sí? Escritorio, en la oficina. ¿Y tú dónde estás? ¿Sí? De pronto en el cuarto, en la sala, en el trabajo, ¿ok? Entonces, esta sería la clase de artículos plurales y preposiciones con artículo. Si tienes alguna dúvida, ¿no? Si tienes alguna duda, por favor escribe en los comentarios o contáctame que yo te voy a ayudar para resolverla. Bueno, chao.